¿Cuántas características eliminadas encuentras en GTA San Andreas Definitive Edition en 5 minutos? O como nombre alternativo, verdadero fan de GTA San Andreas juega y encuentra errores en la versión definitiva en 5 minutos, un título largo pero que de verdad quería poner. Veremos en este video todo lo que yo pueda encontrar que esté bugueado, o hace falta, en 5 minutos, algo así como un speedrun pero solo mostrando desgracias. Supuestamente el nombre del juego es, edición definitiva, con ese nombre uno espera que contenga lo mejor de cada versión, y que ya no tengamos la necesidad de comprar o piratear las versiones antiguas. Ojalá hubiese sido así. Ya sé que también ya vieron que el video ni siquiera dura 5 minutos, así que veamos cómo es la mecánica del video. Pongamos atención. Durante el speedrun estarán viendo obviamente el contador de lo que llevo jugando, y en la parte inferior izquierda aparecerá por un breve momento la característica, o error que estoy mostrando en pantalla. Ahora bien, evidentemente algunas no son muy claras, por lo que tengo que poner pausa al speedrun para tener que explicar a qué me refiero, por lo que verán sobre el contador este modelo de 2 jugadores parpadeando, detendré completamente la imagen y estaré explicando lo que falta, o cómo debería funcionar. Sean bienvenidos al canal de Kaizo, un loquendero que ha jugado todas las versiones de GTA San Andreas, y lo único que deseo es que ya dejen de sobreexplotar este juego, porque cada vez que es relanzado solo queda peor, pero bueno, por lo mismo que he jugado todas, conozco lo bueno, lo malo, y las exclusividades de cada versión, así que sin más introducción, empecemos con el video. En un speedrun real, el contador corre desde que empieza a desvanecer la pantalla de cargar una partida, pero yo lo haré apenas teniendo control sobre el menú, porque literalmente no necesitas ni empezar a jugar para empezar a contar características perdidas o bugueadas. Cinco errores en 10 segundos, veamos esto más lento. En las versiones de Xbox y PS2, cuando volvemos a activar la opción de vibración, el mando debe de vibrar, o sea suena lógico, cosa que no hace en esta edición, que heredó el mismo error que se vio en la versión de teléfono para PS3. ¿Y por qué no mencioné Xbox 360? Porque esa versión ni siquiera soporta vibración en el mando. ¿Qué? ¿Les parece ridículo que recalque estos errores? Ridículo es llamarse versión definitiva, y no incluir detalles así. Me considero alguien que sabe mucho de este juego, por lo que en este video no desaprovecharé ningún solo momento para destrozar a Grove Street Games. Por cierto, alguien había notado antes que literalmente tenemos dos opciones para activar la vibración del mando, y ninguna lo hace vibrar. Continuando con el speedrun, en gráficos ni siquiera tenemos una sola opción para remover los elementos en pantalla. A ninguno de los 21 empleados no se les hizo raro ver elementos tan grandes cubriendo la pantalla en un juego que, supuestamente, lo primero que destaca y debemos apreciar deben ser los gráficos. En audio, deberíamos poder escuchar las canciones desde el menú, y en la versión definitiva lo único que estaremos escuchando son los anuncios de la estación, o los cortes que hacen entre las canciones. Miren que solo conté como un solo error no poder escuchar canciones desde aquí, no estoy considerando las canciones eliminadas. No hay estación de radio para escuchar, o sincronizar, canciones personalizadas. Es una característica que en su tiempo Grove Street Games hizo exclusiva para iOS, y no Android, pero ahora para que sean todas las plataformas parejas ya ninguna lo tiene. Las partidas en la nube fue algo que únicamente se vio en la versión de teléfonos, y en la extinta versión de Microsoft Store. Me están diciendo que arrastraron todos los errores de la versión de teléfono pero no arrastraron una funcionalidad que es novedosa y encima útil. En la versión definitiva por alguna razón validaron que CJ se empiece a mover hasta que aparezcan los elementos en pantalla, pero si andamos spameando botones podremos agacharnos y eso provocará que estemos en softlock hasta que activemos un jetpack. Ojo, usaré trucos obviamente para demostrar errores, además son mis reglas, esto no hace inválido el speedrun que no es speedrun. Al subirnos a una bici, usando teclado siempre acelerará al máximo, y usando un mando ni siquiera soporta sensibilidad analógica, todo porque no usa los gatillos para conducir sino, un botón. La sensibilidad analógica en bicicletas se vio únicamente en PS2 y Xbox.
Xbox usando obviamente los gatillos, y en el caso de PS2, quizá gran parte de Latinoamérica no conozca este dato por tener controles piratas, pero sus botones principales poseían sensibilidad al presionarlos, no fue una característica aprovechada, pero al menos existía literalmente desde el lanzamiento. Y como ven en el fondo, así de despacio debe de conducirse en la bici, y así se ve cuando se presiona al máximo. Alguno pensará que a lo mejor quisieron hacerlo como en GTA V, donde por alguna razón las bicicletas se conducen con un botón en lugar de los gatillos, lo cual es una buena teoría, pero cada vez que veo este logo, sé que las cosas se hicieron sin ni siquiera investigar antes si ya funcionaban. ¿Verdad que sí? Selección de personaje que solo me tomó 30 minutos corregir. Solo para recordar, en el lanzamiento de esta edición esta característica ni siquiera estaba presente, todo por arrastrar tal cual lo que se vio en la versión de teléfonos. Por cierto, la cámara cinematográfica siempre estuvo presente, y no hablo de que siempre estuvo en el código o algo así, sino que literalmente solo el tren, y el avión para viajar, tienen esa cámara activada. No haré ningún comentario, simplemente Grove Street Games. Ahora bien, ¿por qué está bugueada? Porque ni siquiera sale el mensaje para indicarnos cómo podemos cambiar la vista, y posiblemente no aparezca porque ya ni siquiera puedes usar el joystick hacia la izquierda para hacerlo, únicamente puedes cambiarlas con una sola dirección. Aquí estaba buscando un taxi, para mostrarles cómo arruinaron otra vez los sonidos de los cambios del motor al llegar a velocidades altas, pero no apareció ninguno. Practiqué mucho este speedrun y me falló esa parte, pero no me quedaré con las ganas de mostrárselos de todas maneras. No necesito ni explicarlo, mejor pasen a ver el video donde explico por qué el modo 2 jugadores jamás volverá. Saben, aquí se me olvidó demostrarles que ya no tenemos opción de repetición, ni como acceso directo ni como opción en el menú, como en Xbox. Lo peor es que el video es prerenderizado, jaja, no puedo aumentar el contador de errores. Qué hermoso es ver el monte Chiliá desde el centro de Los Santos. Dijo absolutamente nadie. Cabe aclarar que la dificultad no solo aplica en las pesas, sino que el juego en general, los temporizadores, munición en armas de las misiones, bailes, entre otros, tienen la dificultad fácil de la versión de teléfonos. Lo cual es raro porque al menos en PS3 y Xbox 360, los bailes y las máquinas de ejercicio tenían su dificultad normal. Espero alcancen a notar el efecto de ghosting, y el cuadrado que interfiere con el resto del filtro verdoso.
Añadieron este movimiento de golpear con el arma, y si tan solo lo restringieran con las armas pesadas sería una muy buena adición. Estoy seguro que no debe funcionar así. La puntería asistida es la única donde puedes separar la mira automática haciéndola libre, como realmente funciona en Xbox y PS2, pero una vez que la haces libre, ya no puedes volver a fijar en automático al objetivo. Y luego en la que se hace llamar la puntería clásica, ni siquiera puedes separar la mira automática. Algún becario seguro pensó que la versión clásica eran las horrendas versiones de 10º aniversario. Y ahora, sin importar el tipo de puntería o control que tengas, siempre de los siempre al usar el botón de ataque apuntarás, o sea, literalmente ya existe un botón para apuntar. ¿Por qué era necesario automatizar esto, Grove Street Games? Fíjense en las vueltas que hacen las llamas del jetpack. Solo sirve si tienes la configuración de controles estándar, y con los modernos se verá la animación si giras sobre ti mismo. Aquí la volví a regar en grande, y es que seguía a activar el truco de quitarse la vida, para ver el error en la animación al morir en el agua, pero bueno, si el contador no se detuvo exactamente a los 5 minutos, ni tampoco se puso rojo, es porque la verdad no sé cómo usar el programa. Vaya, todavía se me olvidaron mostrar errores durante esos 5 minutos, quizás si lo hubiese extendido a 10 llegaríamos hasta a 100 errores o características bugueadas. Creo que a mitad de video fui un poco más bondadoso con la desarrolladora de juegos de teléfono. La verdad no sé si subir el speedrun como otro video de YouTube, lo quería incluir aquí mismo pero sería extender el video a lo estúpido, al igual que los que lo extienden poniendo saludos de gente que ni les importa, por lo que podrás descargarlo en la descripción para que vean que es legítimo todo lo mostrado en 5 minutos. Si el video te entretuvo dale manita arriba, y si no lo hizo, ¿quieres que esta aberración de juego llegue a teléfonos? ¿Lo quieres para PS3? ¿O te molesta que hable mal de la empresa mediocre llena de inútiles como quiera? Dale manita arriba. Esto ha sido todo el video. Un gran saludo y abrazo a Nightbot por la nueva imagen de perfil en Twitter.